Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Sé propicio con todo y cada uno de nosotros, Dios. Mira nuestras debilidades espirituales y prepara nuestra mente para poder acercarnos a tu palabra con reverencia, pero también con un corazón dispuesto a atesorar en nuestros corazones esas enseñanzas y ponerlas por obra, Señor. A ti te damos la gloria y la honra y te pedimos que tú bendigas este servicio que hacemos para gloria y honra tuya y que cuides y apresures los pasos de los hermanos que vienen en camino. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con el estudio del capítulo 8 de Cristo el Mediador. Habíamos visto en la clase pasada el primer capítulo referido a los oficios que cumple el Señor Jesucristo como mediador. Recordemos que cumplía propósito como profeta, sacerdote, rey, cabeza y salvador de toda la iglesia. Y bueno, hoy vamos a estar adentrándonos en el párrafo 2 que tiene que ver ya con la persona de ese mediador. Estamos refiriendo, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, vamos a adentrarnos en ese aspecto que la confesión de fe aborda con una amplitud tremenda en este párrafo 2. Vamos a darle lectura a este párrafo 2. Estamos en la página 17 de la confesión de fe. El primer párrafo está acá. Y dice: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él. Fíjense cómo especifica así. Habíamos abordado ya cuando habíamos estudiado el tema de la Trinidad y cómo en una misma sustancia Dios está expresado en tres aspectos diferentes, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y fíjense acá como la confesión, consustancialmente igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza de hombre, y bueno, ya vemos acá que está abordando esa naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, Dios, o Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. Dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según la Escritura, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Es decir, aunque hay esa dualidad, no hay confusión en ella, no se contamina una con otra. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Como ven, este párrafo se adentra ya en la persona de Cristo como mediador, y bueno, vamos a estar viendo algunas cosas que tienen que ver con esta dualidad, esta doble naturaleza que tiene nuestro Señor Jesucristo. Así, la condición de la persona del mediador considerado como Dios hombre. Es decir, más o menos esa es, de manera resumida, el tema como el párrafo 2 aborda la persona de Cristo como mediador. Se quedó sin. Parece que está falta de carga esta. Bueno, de manera resumida, lo que nos trata el párrafo, vamos a verlo aquí en plequita un poquito más, diríamos, separado una idea de la otra para verlo un poquito mejor, pero lo que nos está planteando este párrafo es así. Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, igual al Padre, sí, sustancialmente igual al Padre y de la misma, es decir, de la misma sustancia que el Padre. Era verdaderamente hombre, similar al resto. Después vamos a ver
¿Por qué se dice que es verdaderamente hombre? ¿Por qué decimos que también es el Padre, es el Hijo eterno de Dios? Es decir, vamos a ver algunos aspectos a medida que vamos desarrollando la clase. Era verdaderamente hombre, similar al resto de la humanidad, con una distinción. Fue absolutamente sin pecado. Por el poder del Espíritu Santo fue concebido en el vientre de la Virgen María. Vamos a ver también algunas cosas que tienen que ver con ese tema. No por haberse hecho carne dejó de ser Dios, es decir, siempre fue el Dios eterno, sino es como siempre el Hijo eterno del Padre, que a pesar de ser Dios y hombre es una sola persona y que su personalidad es la de la persona eterna del Divino Hijo, quien en la plenitud del tiempo tomó el alma, cuerpo humano para reunidos en sí mismo. Y que no por ser una sola persona que tiene esa distinción, esa dualidad, las naturalezas humanas y la divina no están mezcladas o confundidas en Cristo, sino que permanecen distintas, divina, humana, constituyendo las dos una sola persona para siempre. Sí. Hermano, estas cosas que tienen que ver con la Trinidad, que tienen que ver con la deidad de Jesucristo, realmente son cosas muy complejas que desde el punto de vista razonable a veces nos resulta difícil entender. A la luz de la palabra nos dan elementos que nos acercan a esa verdad, pero que siempre nos va a resultar difícil poderlas explicar y entender con toda claridad, porque son cosas espirituales. Quizás si fuera una cosa que se pudiera explicar desde un punto de vista científico u otro enfoque de análisis, nos pudiera acercar mucho más fácil a la realidad, pero sabemos que las cosas espirituales son en ocasiones difíciles de poder entender. Creo que esta deidad de Cristo es una de esas cosas que nos cuesta trabajo entenderla a profundidad. A la luz de las Escrituras podemos tener un acercamiento a esa verdad, pero siempre pueden quedarnos determinadas dudas porque realmente son cosas muy complejas. Ahora vamos a ver Jesús Nazareno, el verdadero hombre. ¿Sí? ¿Por qué podemos decir Jesucristo fue un verdadero hombre? No fue un fantasma, no fue algo que puede hablarse como si fuera una fábula, sino que sencillamente tenemos argumentos suficientes para decir Jesucristo en su momento fue hombre, concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Si usted analiza cómo se multiplica la raza humana, cómo es que se procrea la raza humana, bueno, es decir, por la intimidad de dos miembros es decir, de sexos diferentes, un hombre y una mujer, se concibe o se procrea y esa nueva criatura que se forma y se desarrolla en el vientre de la mujer o de la madre es que se da lugar a un hijo. Fíjense cómo hay una similitud entre ese proceso natural que se desarrolla entre un hombre y una mujer a la forma que Cristo viene a la tierra. Ahora, hay una distinción que lo hace único, y es que fíjense, esa intimidad que hubo entre la Virgen María y el Espíritu Santo no fue un deseo carnal. Sabemos que la Biblia nos enseña que las cosas que vienen de la carne es contraria al Espíritu, sino de manera que no podemos explicar. Son de esas cosas que como concebimos que la sombra del Espíritu Santo cubrió a María. Son de las cosas en que nosotros por fe podemos creer, pero entenderla realmente científicamente no creo que haya alguien que se atreva ni siquiera a acercarse a ese tema, porque van a haber cosas que no tienen manera de explicarse. Pero bueno, si usted ve, la manera es, el Espíritu Santo está haciendo la función del miembro masculino que se utiliza en cualquier procreación humana. Es decir, fíjense cómo decimos, el Espíritu Santo jugó el papel que juegan los hombres en la procreación, es decir, pero fíjense como la Virgen María hizo el desarrollo natural de cualquier embarazo de una mujer cuando tiene intimidad con un hombre. Si ya ahí vemos un elemento, oiga, hay similitud a la manera que vienen los hombres como género, no estoy hablando de sexo masculino o femenino, sino como género humano, esa es la manera que se reproduce. Por tanto, ahí podemos decir, Jesucristo vino de la misma manera que vienen los hombres a la tierra,
con esa distinción especial que fue el Espíritu Santo quien cubrió a la Virgen María. Fíjense que era virgen, todavía no había conocido un hombre, no ha tenido experimentado los deseos de la carne en el caso de María. Es decir, ya un primer elemento que nos acerca a decir, Jesucristo vino de la misma manera que vienen los hombres, nació de una mujer. Tuvo un cuerpo verdadero, es decir, no decimos, Jesucristo era un fantasma, usted la podía atravesar con la mano, como usted ve en las películas o los muñequitos que usted ve que no tiene sustancia. Tuvo un cuerpo verdadero, creció, es decir, fue niño, joven y adolescente, pasó por las mismas etapas que pasa un ser humano, comió, bebió, durmió, se cansaba, es decir, cualquier característica esa es común en cualquier ser humano, por tanto decimos, con toda certeza podemos decir, son aspectos que distinguen a Jesucristo como hombre. Como verdadero hombre fue reconocido en todas las relaciones públicas y privadas, es decir, a donde quiera que él llegaba, tenía gente que lo conocía, gente que eran, digamos, seguidores de ellos y también personas que lo rechazaban, como cualquier ser humano que tiene amigos y enemigos. Bueno, así, de esa misma manera fue la vida de Cristo. Tenía un alma racional, creció en sabiduría, amó, tuvo simpatía, lloró, evitaba los sufrimientos como cualquier hombre. Recuerden cuando estaba previo ya a su crucifixión, como lloró, que dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre, y dijo, Señor, Padre, pase de mí esta copa. Él sabía lo que se iba a enfrentar y por supuesto, ¿a qué ser humano le gustaría estar sometido a unas condiciones como las que él sabía que iba a tener que enfrentar? Por tanto, otro aspecto que nos distingue es decir, Jesucristo en ese tiempo, en ese momento, era verdaderamente hombre. Jesús absolutamente santo. Y miren, aquí no vamos a dar mucha explicación que no sea la que la propia Escritura nos da. Dice Jesús, aun cuando fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pues recuerden cómo fue tentado por el mismo Satanás en el desierto. Fue absolutamente sin pecado. Miren aquí como la propia palabra nos encarga de dejarnos con claridad la santidad absoluta que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro, da testimonio diciendo que nunca hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Juan también dice, en él no hay pecado. También en Hebreos encontramos un texto que nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, él vino, se acercó, el reino de Dios estuvo cerca entre nosotros, buscó la manera decía, yo estudiando, veía un comentarista que decía, es como si un rey en algún momento quisiera sentir o asemejarse a un siervo y se dedica un tiempo a ser siervo para experimentar en su propia carne lo que viven los siervos, pero también para acercarse al mundo que vive un siervo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero con la gran diferencia, pero sin pecado. Es decir, ahí habíamos visto dos aspectos. Jesús verdaderamente hombre, ahora estamos viendo a Jesús absolutamente santo, y vamos a ver cómo Jesús nunca dejó de ser verdadero Dios. Entender esto, como decíamos al principio, nos resulta extremadamente complejo, pero a la luz de la palabra nos puede acercar a esa realidad y por fe nosotros creemos que es así. Dice, Jesús no dejó de ser verdaderamente Dios. Jesús no dejó de ser verdadero Dios, sino continuó siendo el Hijo eterno del Padre. El que no obstante que es Dios y hombre, es una sola persona. En Jesús se unen perfectamente la naturaleza divina y la naturaleza humana. Aunque la confesión de fe que nos dice que esas dos personalidades que viven en Cristo están separadas, aunque están unidas en una misma persona, conviven sin mezclarse una con otra. Y después vamos a ver algunas cosas que nos dejan claro que no pueden contaminarse porque dejarían
de ser cada una independiente. Las escrituras conforman claramente su deidad. Algunos textos que se refieren a su naturaleza humana. Dice la iglesia de Dios que Él ganó con su propia sangre. Es decir, la Biblia nos enseña que la sangre es propia de la vida del hombre. La crucifixión, dice, lo crucificaron al Señor de la gloria. Es decir, dos textos que nos acercan a esa condición humana que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, hay muchísimos textos que nos pueden servir de ejemplo para explicar estas cosas. Usamos esto, pero pueden haber muchos más. Dice, algunos textos que hablan de su naturaleza humana y acciones y cualidades atribuidas a su naturaleza divina. Dice, el Hijo del Hombre, sí, nos está diciendo el Hijo del Hombre, pero fíjense, está en el cielo. Ya en el cielo nada más puede estar lo divino. Y dice otro texto que está en Juan, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Sí, está hablando del hombre físico acá, pero no está hablando que estuvo primero en un lugar donde solo puede estar lo divino. Por tanto, nos da con claridad la idea de que Dios nunca dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, y tampoco cuando fue hombre dejó de ser Dios. Dice, pasajes que hablan de las cualidades, fíjense a qué aspectos tan interesantes. Pasajes que hablan de cualidades y acciones humanas y divinas atribuidas a la misma persona. Es decir, tanto acciones humanas como divinas, pero atribuidas a una misma persona. Miren, Colosenses 1, miren, hay algunos textos que lo que escojo es el fragmento que se refiere directamente al tema que estamos tratando, para no hacerlo más largo y para que enfatizar en lo que queremos reflejar. Fíjense acá, dice, pasajes que hablan de cualidades y acciones humanas, pero también de divinas atribuidas a la misma persona, quien nos ha transportado al reino de su amado Hijo. ¿Quién tiene esa posibilidad? Es decir, eso es una cualidad que solamente puede hacerla alguien quien tenga la divinidad en su esencia. En quien tenemos redención por medio de su sangre. Otro aspecto que tiene que ver con esa, es decir, solamente lo divino, lo que procede de Dios puede remitir pecado, pero a través de la sangre, que es una cualidad que tienen el hombre, los humanos, quien también es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las criaturas, habiendo hecho la paz por medio de su sangre en la cruz. Ahí vemos así, cualidades humanas, acciones humanas y divinas atribuidas a la misma persona. Es decir, estamos viendo esa condición de deidad en nuestro Señor Jesucristo. Otro texto que nos acerca a esa realidad o ese tema que estamos planteando es que lo encontramos en Hebreos 1:3. Dice, cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense cómo hay cualidades humanas y divinas atribuidas a la misma persona también en ese texto. Ahora, Hijo eterno de Dios. Jesús, Hijo eterno de Dios. También nos acercamos a ese tema con textos que nos ayudan a ver con claridad. Jesús no comenzó a existir cuando fue concebido en el vientre de María, porque ya existía desde antes. Incluso él mismo dijo, antes de que Abraham fuese, soy yo. Y recordemos que el texto de este nombre que el propio Dios se dio, lo encontramos en Éxodo, cuando le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Por tanto, fíjense, cuando dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, nos está diciendo, oiga, yo soy Dios, el mismo que le dijo a aquel momento a Moisés, que yo soy el que soy. Jesús, en la plenitud del tiempo, tomó un alma y un cuerpo humano, uniéndolos en sí mismo. Otra de las cosas que quizás nos resulte difícil entender, pero por fe nosotros creemos que así es. Fíjense cómo estos textos también nos
aclaran este tema. Dice, aquel verbo, es decir, estamos tratando Jesús, hijo eterno, es decir, no fue el hijo que nació de María y en ese momento que empezó a existir, sino que el Dios eterno. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sí, aquel verbo que todavía, sí, antes de que lo que está pasando en ese momento existió y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice también en 1 de Juan 4:9, Dios envió su unigénito Hijo al mundo, es decir, ya existía y lo mandó al mundo y nació del vientre de María. El Hijo fue hecho de mujer, nacido bajo la ley. Eso está en Gálatas 4:4. Y en Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, y él también participó de lo mismo. Es decir, textos que nos dicen, oiga, el Señor en su plan perfecto y eterno de redención usó a su Hijo que ya existía, no comenzó su vida cuando nació del vientre de María. Una pregunta, la persona, fíjense, la persona de Jesucristo es humana o divina o las dos a la vez. Las dos a la vez. Bueno, lamento no coincidir con ustedes, vamos a decir, dice, es evidente que la persona de Cristo es divina y no humana, es eterna y no formada en el tiempo. Mas en el tiempo la persona eterna y divina tomó una naturaleza humana, alma y cuerpo, para unirla a su personalidad. Así como el cuerpo humano no tiene vida propia sin el alma, la naturaleza humana de Cristo nunca existió sola, sino que desde su concepción estuvo unida a la eterna persona del Hijo de Dios. Dos naturalezas en una, hay sí dos naturalezas, pero hay una sola persona en Cristo y es la divina. Dice, en Cristo hay dos naturalezas, pero una sola persona, una naturaleza divina y una humana, más una sola persona divina. Fíjense, este párrafo nos dice que aunque existen esas dos naturalezas en Cristo, están ahí viviendo en la misma persona, pero no se mezcla una con otra. Y después vamos a ver algunas cosas que nos ayudan a ver cómo permanecen de esa manera, como la confesión de fe nos deja aquí en ese párrafo. Dice, su humanidad comenzó a existir en el vientre de la Virgen. Es decir, después de esa, digamos, de ese segmento que nos da la historia de Cristo en la Biblia, es que nosotros podemos hablar de la humanidad del Señor Jesucristo. Su persona existió desde la eternidad. Ahora, su humanidad fue a partir de ese momento que se empieza a formar y desarrollar en el vientre de la Virgen María. Su divinidad es personal. Su humanidad es impersonal. Fíjense, porque siempre existió la divinidad, por tanto, existió y existe. La personal solamente existió en el tiempo que nos acompañó acá en la tierra. Su naturaleza humana y su naturaleza divina forman una sola persona. Ahora, la naturaleza divina y humana no están mezcladas ni confundidas en Cristo. Y esto es lo que había mencionado, que con claridad la confesión de fe nos los deja ahí expresados. Disculpen. Dice, es imposible explicar filosóficamente, miren, ni filosóficamente, ni científicamente, ni antropológicamente, teológicamente podemos encontrar algunas cosas que nos ayudan a acercarnos a eso, pero poder explicar con toda la claridad y entenderlo sobre todo es extremadamente difícil. No digamos imposible, pero extremadamente difícil, porque estamos hablando de cosas espirituales, de esas cosas que el Señor nos dejó ver hasta donde Él quiso que viéramos, nos dejó conocer hasta donde Él quiso que conociéramos, pero siempre nos van a quedar esas lagunas en el conocimiento pleno de esa realidad. La naturaleza divina y humana no están mezcladas ni confundidas en Cristo, sino que permanecen puras y distintas cada una. La divina y la humana constituyendo una sola persona para siempre. Oiga, ¿cómo lo logra el Señor? Solamente Él lo sabe. No se mezcla. Los atributos divinos, les menciono algunos, hermanos, no todos.
por ejemplo, como ser infinito, eterno y perfecto, no pueden transferirse a la humanidad, es decir, a esa parte humana, porque entonces dejaría de ser humano. Por otro lado, la humanidad no puede convertirse en divinidad, ni siquiera Dios puede crear una nueva divinidad haciéndola a la humanidad divina. Es decir, por eso se dice, oiga, cada parte permanece sin contaminarse, sin mezclarse en la figura de Cristo. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero sin mezcla de sus dos naturalezas. Si Cristo perdiera su divinidad por tomar forma humana, dejaría de ser Dios, lo cual, por supuesto, que es imposible. Si Cristo cayera bajo las limitaciones de la humanidad, es decir, para ver cómo también, es decir, esa independencia que existe en esas dos partes, en esa dualidad de Cristo, si Cristo cayera bajo las limitaciones de la humanidad, dejaría de ser divino y ni aún Dios puede destruir la divinidad. Dice, la Biblia habla de toda la persona de Cristo, Dios y hombre, pero nunca mezcla lo que pertenece a una naturaleza con la otra. Si nos deja bien claro, la Biblia se refiere a cada parte que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, de esa doble personalidad o esa doble naturalidad, no personalidad, disculpe, pero nunca habla que ellas se mezclan. Incluso cumple funciones en las dos partes, es decir, tanto en la divina como en la humana, pero siempre deja claro que hay una separación entre ellas, aunque viven en la misma persona, no se mezclan unas con otras. Por ejemplo, dice Dios su sangre, pero no que la divinidad murió o que la humanidad bajó del cielo. Bueno, hermano, este es el segundo párrafo que hemos tratado hoy, es decir, referido básicamente a esta condición que tiene el mediador, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, y cómo nos deja claro cómo hay una doble naturaleza en nuestro Señor Jesucristo, que viven en una sola persona, que cumplen dos funciones divinas y humanas, pero que permanecen estables sin mezclarse y que aún así, que no podemos explicarla y entenderla totalmente, el Señor de una manera prodigiosa logró que permanezca en una sola persona en nuestro Señor Jesucristo. Disculpe, hermano, hoy tengo la lengua enredada. Parece que la madrugada no me hizo bueno. Bueno, hermano, con esto terminamos este párrafo. Les pido que terminemos este tiempo, como siempre, en una oración. Señor, gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ver en la persona de Cristo, Señor, cómo milagrosamente tú has hecho, Señor, Dios, hombre, Dios. Y que aunque no lo tengamos totalmente claro en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, nosotros creemos por fe que tú bajaste, te acercaste a tus siervos, te acercaste a tu pueblo escogido, Señor, para traernos las buenas nuevas, Señor. Ayúdanos a entender eso y sobre todas las cosas a honrarte por ese gran acto de amor que tú hiciste, de humillarte a lo sumo y bajar hasta nosotros. Tú diciendo rey, te hiciste siervo y nos serviste, Dios. Gracias por esa muestra tan grande de amor. Gracias por tu gracia, Señor, que es el favor inmerecido, que sabemos que no lo merecemos. A ti te damos la gloria, Señor. Te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio y que todo sea para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén.